La anterior clase hemos estado hablando de lo que son los criterios de decisión de certeza que a simple observación escogíamos. ¿Por qué? Porque los resultados que nos daban eran seguros. Por eso nos íbamos por los resultados más altos o los más beneficiosos. Luego hemos entrado a lo que son los criterios bajo condiciones o en situaciones de riesgo. En situaciones de riesgo habíamos mencionado de que necesariamente tiene que haber cierta, como son opciones probabilísticos. Entonces, a ver, un ratito. Muy bien, van a disculpar justo a esta hora la llamada. Decíamos que en criterios de decisión en situaciones de riesgo, entonces necesariamente ya se van a ir calculando lo que es la probabilidad. Y por eso en el ejercicio nos decía, a ver qué pasa si el mercado local tiene un porcentaje o una probabilidad de 0,5, regional 0,3 y el mercado nacional de 0,2. A partir de ahí, entonces tenemos que ir empezando a calcular lo que es el valor monetario esperado. Entonces, frente a eso, habíamos ya hecho el cálculo del primer dato y el segundo y tercero tenían que ustedes calcular. A ver, ¿alguien pudiera dictarme? ¿Han calculado o no han calculado? ¿Se han olvidado? Muy bien, entonces voy dictándoles. ¿Qué decía la fórmula? La fórmula para este caso era la sumatoria de los resultados por las probabilidades. Los resultados son estos datos que ha sido la relación entre este y este, que en el ejercicio los resultados ya nos han pasado resueltos, ¿no es cierto? Entonces, para la segunda opción, la sumatoria de resultados por la probabilidad sería 850, a ver, vayan calculando, 850 por 0,5 más 600 por 0,3 más 250 por 0,2. ¿Cuánto sería? 655. 650. Muy bien. Para el siguiente, 350 por 0,5 más 700 por 0,3 más 800 por 0,2. 545. 545. Finalmente, para cesar, una vez habiendo encontrado los valores monetarios esperados, escogemos el más favorable. Y nos dice de que en este caso, cuando hablamos de lo que es los criterios de riesgo, se debe de escoger, entonces, en este caso, el valor monetario esperado más alto. Entonces, en este caso, el valor monetario esperado más alto va a ser 655. Entonces, ¿eso qué significa? Que la opción D2 o el producto B es el más favorable entre lo que es la situación, o si enfocamos lo que es el criterio de decisión en situaciones de riesgo. Entonces, así de esa forma se resuelve lo que son
ver un ratito a los atrasaditos, los dejaré entrar. Entonces, así de esa forma se resuelve lo que es en este caso, decíamos, el criterio de decisiones en situación de riesgo. Se encuentra el valor monetario esperado a través de lo que es la fórmula, que sería la sumatoria del resultado por la probabilidad que se va a ir planteando. Y el valor mayor que vaya saliendo será la que se va a ir seleccionando o eligiendo. En este caso, la opción 2. Muy bien, entramos al siguiente criterio. Entonces, el análisis de la matriz, los criterios de certeza ya hemos visto, riesgo también. Ahora entramos a lo que es el criterio de decisión en situación de incertidumbre. Además, por diferentes causas como estrategias políticas o económicas, las decisiones pueden estar influidas por la orientación psicológica del tomador de decisiones, influyendo cuestiones como la forma en la que asigna probabilidades a los sucesos, su optimismo o pesimismo respecto a los resultados de sus decisiones o su aversión al riesgo, entre otras causas. Entonces, como ya me he señalado, además, por diferentes causas como estrategias políticas y económicas, las decisiones, habíamos mencionado cuando estamos hablando de incertidumbre, pueden estar influidas por la orientación psicológica. Habíamos mencionado diciendo de que el tomador de decisiones muchas veces por su intuición o su mera intuición va a ir tomando decisiones. O cuando alguna vez haya conseguido algún informe que éste haya podido, en este caso, orientar, coadyuvar en lo que es la toma de decisiones. Entonces, en criterios de decisión en situación de incertidumbre decimos, ¿no es cierto?, o reiteramos, de que en situaciones de incertidumbre, lamentablemente decimos que poco o nada se tiene conocimiento, no se tiene información como en certeza o incertidumbre. Por esa razón de que en incertidumbre no se tiene mayor información y es por esa razón de que uno directamente no puede, como en certeza, directamente escoger los datos o directamente elegir los datos más favorables, sino que en base a los resultados del informe, ¿no es cierto? En este caso no se tiene ninguna información sobre lo que es los resultados. Por tanto, en una situación de incertidumbre, uno va a ir tomando esa decisión bajo una orientación psicológica por su propia intuición o por haber conseguido alguna información por ahí que pudiera orientar. A partir de ahí, entonces, dentro de lo que es los criterios de decisión en situación de incertidumbre, existen varios criterios que los cuales vamos a ir viendo a continuación. Entre ellos tenemos el criterio de Laplace, de Wald, la de optimista, de Hurwitz y de Savage. Entonces empezamos a ver lo que es el criterio de Laplace. El criterio está basado en el principio de lo que es la razón insuficiente. Como no podemos suponer una mayor probabilidad de ocurrencia a un suceso futuro que a otro, podemos considerar que todos los sucesos futuros son equiprobables. No hay que olvidarnos que estamos dentro de criterios de decisión en situaciones de incertidumbre. Entonces, dentro de esto, este criterio de Laplace, dentro de lo que es la incertidumbre, nos dice que el criterio va a estar basado en el principio de razón insuficiente. Como no podemos suponer una mayor probabilidad de ocurrencia a un suceso futuro que a otro, podemos considerar que todos los sucesos futuros son equiprobables. Así, cada suceso posible tiene una probabilidad asignada y en este caso, como en el anterior utilizaba probabilidades, en este caso va a ir utilizando una probabilidad asignada de 1 sobre n para n sucesos posibles. A partir de aquí, la decisión
a tomar será aquella que vaya proporcionando un mayor valor esperado. Entonces, cuando hablamos de 1 sobre n, vamos a ir viendo a ver, y al igual que el anterior, también va a ir funcionando a base de una fórmula. Entonces va a ser, el valor esperado va a ser igual en este caso, de una alternativa x, va a ser igual a lo que es la sumatoria de 1 sobre n por el resultado. Entonces el criterio de Laplace utiliza este resultado a la sumatoria de 1 sobre n por r. En este caso n, ¿cuánto sería? De acuerdo a nuestro ejercicio planteado. A ver, ¿cuánto sería? ¿Están atendiendo o no están atendiendo? A ver, ¿cuánto sería? ¿Cuántos sucesos son? 3. 3, así sin miedo, digan. Entonces el n va a ser el número de sucesos en este caso. 1 sobre 3 por el resultado. Entonces, aplicando eso, entramos a lo que es nuestro ejercicio para seguir resolviendo entonces el ejercicio. Muy bien. Entramos. A ver, vamos a... Vamos a entrar entonces a resolver lo que es el criterio de la decisión de incertidumbre. En este caso, el primer criterio, que sería el criterio de Laplace. Entonces, aplicando lo que es la fórmula para el primero, para la alternativa 1. Dice, es la sumatoria, en este caso, de 1 sobre n por el resultado. El n hemos dicho que es 3. Entonces, empiezo a dictarles 1 sobre 3 por el resultado, en este caso que sería 500, ¿no es cierto? 1 sobre 3 por 500 más 1 sobre 3 por 400 más 1 sobre 3 por 750. ¿Cuánto sería el resultado? $1,317. A ver, repetimos. 1 sobre 3 por 500 más 1 sobre 3 por 400 más 1 sobre 3 por 750 igual 550. 550. A ver, alguien más que ratifique, porque ya tú 100.000 no sé cuánto. Sí, 550. Sí, licenciado. 550. Muy bien, para el siguiente caso. 1 sobre 3 por 850 más 1 sobre 3 por 600 más 1 sobre 3 por 250. ¿Han podido calcular? De nuevo, a ver. 1 sobre 3 por 850 más
1 sobre 3 por 600 más 1 sobre 3 por 250 igual 566,66. así. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Finalmente, el último paso. A ver, ustedes hagan. $616,67. Muy bien. Entonces, cuando decíamos el criterio de Laplace, la decisión a tomar será aquella que proporcione un mayor valor esperado. En este caso, la alternativa 3 es la que nos proporciona un mayor valor esperado. Por tanto, desde el punto de vista del criterio de la decisión de incertidumbre, a través de lo que es el criterio de Laplace, de acuerdo a los resultados que nos habían planteado, en este caso en nuestro ejercicio, entonces la alternativa 3 será la más favorable, enfocando lo que es el mercado local, mercado regional y mercado nacional. Entonces, de acuerdo al criterio de Laplace, reitero una vez más, la alternativa 3 será la más favorable. Entonces, así, de esa forma, podemos inclusive acá registrar un nombre. Entonces, que el valor esperado sería, en este caso, 616,67. Muy bien, entramos una vez habiendo visto lo que es el criterio de Laplace, dentro de lo que es la situación de incertidumbre siempre, entramos a lo que es el criterio de Wald. Otro criterio que es muy interesante, donde en este caso se va a ir tomando en cuenta para lo que es la toma de decisión, dentro de lo que es la situación de incertidumbre siempre. Criterio de Wald, o también se llama maximin, o sea, máximo mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Nos dice, es el criterio conservador, ya que trata de obtener lo mejor en las peores condiciones posibles. Se lo conoce como criterio pesimista, ya que razona sobre lo peor situación que se le puede presentar al tomador de decisiones una vez elegida una alternativa. El criterio establece que, elegida una alternativa, se presentará el peor resultado posible, de forma que el tomador de decisiones debería de elegir el mejor de los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, el criterio de Wald o el criterio de Maximin nos dice de que entre los mínimos debemos de escoger, o entre los valores mínimos debemos de escoger el valor máximo. A partir de ahí nos dice el criterio es conservador, o sea, no quiere arriesgar, no quiere directamente nada de optimismos, no hable, ya que trata de obtener lo mejor en las peores, o sea, escoger lo mejor entre las peores condiciones posibles. Se le conoce como criterio pesimista, sí, evidentemente. Nada de optimismo no plantea, ya que razona sobre la peor situación que se le puede presentar al tomador de decisiones una vez elegida una alternativa. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo podemos ir, eso es lo que estamos diciendo, traducir en una especie de fórmula? Entonces, sí, podemos también traducir en especie de fórmula y decimos, en este caso,
B entonces escribimos criterio de Wald o Maximin, así se llama. Entonces, ¿cómo podemos volver lo que es en este caso el criterio o en especie de fórmula? El valor esperado entonces va a ser de una alternativa X, va a ser igual a ¿qué entonces? Va a ser el máximo entre los mínimos resultados. Entonces, max entre los mínimos resultados. Entonces, así de esa forma presentamos lo que es la fórmula. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor esperado de una alternativa X va a ser el máximo de entre los mínimos resultados. A partir de ahí, entonces, podemos ir entrando, en este caso, al ejercicio de nuevo, volvemos, para lo que es resolver. Entonces, a partir de ahí, entonces el criterio de Wald, ¿cómo realizaríamos? Nos dice que debemos de elegir el máximo de entre los mínimos, o el máximo o el mejor entre los peores. Entonces, en este caso, primero, para la alternativa 1, nos vamos al ejercicio. A ver, un poco más me voy a acercar. Y esa bulla que viene de afuera más que es algo preocupante. Muy bien, entonces nos dice de que dentro de lo que es el criterio de Wald, debemos escoger primero los resultados mínimos. Entonces, a partir de ahí, para la alternativa 1 o la opción 1 o por el producto A, ¿cuánto sería el valor mínimo? A ver, quiero ver hasta dónde están atendiendo. 400. Entonces, registramos, sería 400. Para la opción 2 o producto B, ¿cuál sería el resultado mínimo? 150. 250. Y para la opción 3, 350. 350. ¿Y qué dice la fórmula o la teoría? Debemos de elegir, en este caso, el máximo de los mínimos resultados. Por tanto, entonces el valor esperado desde el punto de vista pesimista va a ser 400. Entonces, aquí podemos registrar el mejor entre los peores o el máximo entre los mínimos. Entonces, ¿qué nos dice? ¿A qué conclusión llegamos? De acuerdo al criterio de Wald o el criterio de Maximax, nos dice de que en este caso el valor esperado para tomar la decisión entre los mínimos, el mejor va a ser la alternativa 1. Muchos de los tomadores de decisiones se inclinan en esto. Cuando llegamos, en un principio parecía un criterio pesimista, bueno, escoger los mínimos debería ser un promedio más o menos, sí. Pero cuando llegamos a ese resultado donde, en este caso, o cuando hablamos el mejor de entre los peores o el máximo entre los mínimos, entonces casi llega a ser un promedio entre los máximos y los mínimos.
Por ejemplo, entre el mínimo que sería 350 y el máximo que sería 850, tener 400 es más o menos un promedio medio. Entonces, por ese lado, sí, tienes razón. Muchos lo dan la razón a este criterio, ¿vale? Porque un principio parecía el mejor entre los peores. Ah, no, Macano, no, entonces no es así, sino que en este caso casi llega a ser el promedio. Entonces, más o menos este criterio es razonable, dicen algunos autores. ¿Por qué? Porque aquí se va presentando lo que es la vida o en la vida ya lo que ocurre. Entonces, así de esa forma se habla lo que es el criterio de Walt, en este caso, cuando encontramos ese valor de el resultado máximo entre los mínimos. Y si analizamos, entonces, reitero una vez más, entre 850 y 350, que sería el mínimo, un promedio de unos 400, sí, está bien. Entonces, lo que generalmente una gran mayoría dice, no nos iremos ni al máximo ni al mínimo, más o menos un promedio buscaremos. Ah, entonces, ahora nos está dando la razón este criterio de Walt. Luego tenemos otro criterio que sería lo contrario de lo anterior. Criterio optimista. O que sería el criterio maximax. Hay que recordar que el anterior era maximin, ¿no es cierto? Ahora el criterio maximax. El criterio optimista. ¿Qué nos dice este criterio? Según este criterio, si las cosas pueden ir bien, no hay motivo para que ello no sea así. El tomador de decisiones que sigue este criterio identifica cada alternativa con el mejor resultado posible, optando por la alternativa que corresponda con dicho valor. Entonces, nos dice este criterio, si es un complementario, en este caso, según este criterio, si las cosas van bien, no hay por qué un rato de esos nos pueda ir mal. O sea, es demasiado optimista también, ¿no? No hay motivo para que ello no ocurra si es que no está yendo bien. El tomador de decisiones que sigue este criterio identifica cada alternativa con el mejor resultado posible, optando por la alternativa que corresponde con dicho valor. Y a partir de ahí, entonces, todo esto se va a ir tomando. Entonces, en este caso, si los resultados nos van bien, no hay por qué nos vaya mal. Entonces se va a ir tomando en cuenta para el valor esperado el valor máximo de entre los máximos. Entonces, ¿qué significa eso? ¿O cómo podemos ir demostrando eso en nuestra fórmula? Entonces, aquí registramos C, criterio optimista. Criterio optimista o maximax. El otro era maximin, ¿no es cierto? O este era máximo de los máximos. Entonces, la fórmula, ¿cómo va a ser? El valor esperado de una alternativa A, de una alternativa X, perdón. En este caso, la fórmula que vamos a ir traduciendo va a ser de la siguiente forma. El valor máximo de entre los resultados máximos. Entonces, al igual que el anterior, que era el valor máximo de entre los mínimos resultados. Este va a ser el valor máximo dentro de los resultados máximos. Entonces, a partir de ahí, podemos entrar de nuevo a nuestro ejercicio que estamos resolviendo. Entonces, tenemos aquí el criterio optimista.
nos dice, al contrario ya también, que debemos de escoger los resultados máximos. Para la alternativa A, ¿cuánto sería el valor máximo? 750. 750. 750. Para la alternativa 2, ¿cuánto sería el valor 850. máximo? ¿Cuánto? 850. Y para la alternativa 3, 800. ¿y qué dice el resultado? Que debemos escoger el valor máximo de entre los máximos. Entonces, en este caso, el valor esperado sería 850. Entonces, la alternativa 2 o la opción 2 va a ser favorable en este caso. Si analizamos, este criterio optimista es un poco sobre todo en los países donde son países subdesarrollados, que la técnica no es seguro, entonces este criterio tal vez no sería tan bueno. Aunque nos dicen, ¿no? Si nos va bien, algunos señores así piensan, si nos va bien en todo, no puede ser que esta vez siempre nos vaya mal. Pero sin embargo, nosotros sabemos que alguna vez también tiene que irnos mal, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón de que este es demasiado optimista, de que entre los máximos, el máximo, entonces, ¿qué sería eso? Escoger el criterio, en este caso el criterio optimista sería el valor máximo de los resultados, no hay otro. Y este no es tan aplicable, no va a ser tan creíble, en este caso sobre todo cuando la demanda no es estable, cuando los mercados no son estables, cuando en este caso la producción no es estable, peor todavía aún cuando la pandemia está azotando a todo el mundo. Cuando hay crisis económica, entonces este criterio optimista no se lo puede tal vez aplicar o no se le puede llevar adelante o tener mayor credibilidad dentro de lo que es la toma de decisiones. Hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, en vista de que no hay ninguna pregunta, vamos a quedar ahí, no sin antes aclararles de que la materia ya hemos hablado, ¿no es cierto? Que la práctica va a ser el 21, prácticamente mañana pasado, el jueves. Una práctica teórica, como siempre acostumbramos llevar, van a ser unos 4 o 3 preguntas teóricas, entonces para eso hay que ir preparándonos sobre los temas 6 y 7 hasta donde hemos visto. Y el gabinete va a ser el 28 de este mes. Entonces, el próximo jueves. Entonces, el próximo jueves, esto va a ser sobre 25, el anterior va a ser sobre 10, este va a ser sobre 25, y para esto sabemos muy bien que es el 100% práctico. Entonces, el 6 y 7, hasta donde veamos, vayan repasando, vayan estudiando. Entonces, el día 28, para vernos en lo que es el gabinete. Ahora, para el examen, no sé para cuándo han programado, no sé si pudieran dictarme. Hasta mientras se animen a dictarme para cuándo han programado, también valga la oportunidad aclararles que el 22 es nuestra práctica de lo que es, en este caso el viernes, nuestra práctica de clasificador arancelario, sobre 25 puntos. Entonces, eso, la práctica va a ser netamente sobre el clasificador arancelario, unos 10 preguntas, unos 8 preguntas, algo por ahí va a ser. Entonces, en base a eso, vayan practicando, vayan revisando el clasificador. No sé si tienen el rol de exámenes para el tercer parcial de investigación de operaciones. Nos apuramos nomás porque la hora ya cualquier rato se va a cortar. 9 de noviembre, le dicen. 9 de noviembre. Sí. Ya, ¿y clasificador arancelario? 19 de noviembre.